bienvenidos a este nuevo canal de YouTube donde vamos a hablar de conciencia, de espiritualidad, de plantas y flores sagradas. Y hoy tenemos aquí a una persona muy especial, un gran terapeuta en Barcelona que ayuda a muchísimas personas con sus terapias a través de la cosmología, con las flores de Bach y con su alto conocimiento en espiritualidad y desarrollo personal. Os presento a Josep Guarch. ¿Y qué tal estás, Josep? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Muy buenos días, gracias por venir a este podcast. Gracias, faltaría más. Encantado. Y nada, tenía muchas ganas de entrevistarte y en este sentido también decirte de que eres la primera persona que estrena este nuevo canal de YouTube. Qué lujo. Qué honor. Muchas gracias y estamos encantados de que estés aquí y que compartas con nosotros toda tu sabiduría y para que todos los que nos ven a través del canal de YouTube pues puedan saber quién es Josep Guarch, qué hace Josep Guarch y qué es lo que aporta al mundo y qué legado deja. De esto se trata este canal y vamos a tener hoy una entrevista súper especial. Bien, Josep, ¿qué deberíamos saber de tu pasado para entender a la persona que tenemos hoy aquí? Bueno, eso sería casi muy largo de explicar, ¿no? En realidad, mi trayectoria empieza desde muy pequeño, cuando siento ya una gran atracción hacia todo lo que es oculto, misterioso, esotérico, etcétera, ¿no? Pero siempre he pensado que mi gran atracción en realidad era lo que yo considero que es uno de los grandes misterios de la humanidad, que es la personalidad humana. Yo no creo que no entendía el mundo que me rodeaba. A veces cuando mis padres me hablaban de buenas y malas personas, ¿no? Pensaba, ¿y cómo puede ser que no puedan cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que contar que viví un cierto infierno durante mi escuela primaria, ¿no? Yo tengo un problema que se denomina temblor esencial. Eso significa que, si en circunstancias normales, mis manos tiemblan, ¿no? Pero si yo me pongo muy nervioso, puede llegar a no poder escribir. Entonces, mis recuerdos de infancia eran cómo me pegaban violentamente en las manos por hacer mala letra, por no ser capaz de hacer la pinza, etcétera, ¿no? Eso evidentemente me traumatizó muchísimo, me cargaba de miedos a la hora de tener que afrontar, pues imagínate, salir a la pizarra. Eso significa yo no sabía si podría escribir. Mis compañeros se iban a reír de mí, me iban a castigar, ¿no? Todo eso creó un entorno en el que yo necesitaba entender, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué soy como soy, ¿no? ¿Por qué la gente reacciona ante mí contra algo que yo no puedo cambiar y no depende de mi control, ¿no? Y eso es lo que hace que sienta un gran interés hacia el conocimiento de la personalidad humana, ¿no? Evidentemente, como yo sentía atracción hacia todo lo que era esotérico, en algún momento cae en mis manos no recuerdo si era un folleto, una revista, en la que se hablaba del ascendente, ¿no? Yo siempre había escuchado hablar de los signos zodiacales, ¿no? Pero al ver eso del ascendente pensé, wow, ¿no? Ahí detrás hay un mundo para investigar y profundizar sobre el tema de la personalidad humana, ¿no? Tanto es así que imagínate, yo tenía tan solo 12 años, me voy a mi tío, que era mi benefactor, ¿no? Esa persona que todos tenemos en el entorno, que cuando tus papás sabes que te van a decir que no, tú vas a esa persona que sabes que te dirá que sí, ¿no? Y yo le dije a mi tío, quiero aprender astrología, ¿no? Y mi tío me dice, mañana tú y yo nos vamos a Barcelona. Entonces, lo recuerdo perfectamente, tengo mucha memoria visual. Él me llevó a la calle Vallirana, donde había una tienda así de ocultismo, ¿no? Y entramos, había un hombre con una barba muy poblada, ¿no? Esas tiendas así como muy esotéricas, ¿no? Mi tío le dice al hombre, mira, mi sobrino quiere aprender astrología, ¿cómo tiene que hacerlo, no? El hombre se quedó así como muy sorprendido y le dice, pero usted no sabe que
En este país la astrología está penada, hablamos de tiempos de dictadura y por tanto una persona que practicase la astrología podía ir a la cárcel, ¿no? Mi tío, que era un hombre de 1,95 m, pesaba 130 kilos, para mí era como un gigante, Claro. ¿no? Se mira al hombre y le dice, mira, no me cuente su vida, mi sobrino quiere aprender astrología, dígame cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y el hombre le dice, mira, nosotros estamos en contacto con la clandestinidad y traemos libros prohibidos. Venga, dentro de 3 meses que tendré el libro que usted busca. Wow. Y allí es como yo tuve en mis manos mi primer tratado de astrología. Vino desde Buenos Aires, desde Argentina. Wow. Y no hace tantos años que yo descubrí, fíjate cómo es la vida, que mi abuela materna, curiosamente, nació en Buenos Aires. O sea, para que veas a veces cómo los círculos se cierran, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo una trayectoria que ya no puedo parar, ¿no? Pero, ¿Qué edad tenías ahí? pero, ¿cómo? ¿Qué edad tenías en ese momento? 12 años. Pero ten en cuenta que no... ¿Hasta qué punto llegaba mi interés? Que con 12 años inicio mis estudios de astrología, pero con 15 me estaba leyendo las obras completas de Sigmund Freud. Wow. O sea, para que vean hasta qué punto sentía interés en el conocimiento de la personalidad humana, ¿no? Lo que me atraía de la astrología no era tanto como la gente podría pensar, el conocimiento, la adivinación del futuro. No era eso lo que a mí me atraía. Lo que yo veía en la astrología era una maravillosa herramienta para llegar al fondo de la personalidad humana, poder entenderla y buscar una forma de rectificar aquello que quizás hace que no tengamos una vida satisfactoria. Entonces, bueno, yo estaba en mi casa estudiando astrología como podía, porque por tu cuenta y en esos tiempos que no había ordenadores, Claro, la información, el acceso a la información. levantar una carta astral son muchos cálculos, ¿no? Y eso con una calculadora rudimentaria, ¿no? Entonces me quedaba estancado, me decía a mí mismo, no voy a salir adelante, lo dejo, ¿no? Pero el interés era tan grande que volvía y lo dejaba y volvía, ¿no? En un momento determinado, mi familia, fíjate, yo siempre he vivido rodeado por el tiempo, porque tanto mi tío como mi hermano como mi abuela eran relojeros. De hecho, mi hermano, que ahora se acaba de jubilar, él era la 5ª generación de relojeros, ¿no? O sea, yo he vivido siempre rodeado por el tiempo, ¿no? Y yo incluso había llegado a arreglar relojes, ¿no? Todos habíamos trabajado en el negocio familiar, ¿no? Entonces, estando en casa estudiando, vino un comercial de joyería, ¿no? Y me pregunta, Josep, ¿qué estás haciendo, no? Estudiando astrología, ¿no? ¿Te gusta? Yo le dije, no es que me guste, es que me apasiona. Pues mira, te voy a hacer un gran regalo. Te voy a regalar la lectura de tu carta con un gran astrólogo. Ese astrólogo es el que acabó siendo mi maestro. Él me tomó como discípulo y yo pues aprendí de él todo lo que él me podía enseñar, ¿no? Llegó un punto en el que ya pasaron, no sé, 5, 6, 7 años y mi maestro me decía, Josep, no puedo enseñarte más, ¿no? Te he explicado todo lo que sé, ¿no? Bernardo, yo necesito más, necesito profundizar todavía más, ¿no? Y ahí es donde doy el paso más allá de nuestro país. Me matriculé en la Facultad de Estudios Astrológicos de Londres, hacía los estudios a distancia, con la forma rudimentaria que había en esos tiempos, no había internet, por tanto nos carteábamos con mi tutora, ¿no? Hice, bueno, pues toda la formación en esa facultad que estaba especializada en algo que en esos tiempos era muy innovador, que era la psicoastrología o astropsicología. Psicoastrología. Psicoastrología. Sí, era una astrología centrada al estudio más psicológico de la persona. Entonces, bueno, yo recuerdo como mi tutora, que era una gran astróloga inglesa, me decía lo mismo, ¿no? Josep, ¿dónde has aprendido tanta astrología y qué quieres que te enseñemos más?
Entonces, así es como decido, bueno, no encuentro a nadie que me pueda explicar eso que busco, voy a buscarlo yo. Y ahí es donde empiezo todo mi trabajo de investigación y desarrollo de lo que acabé denominando astrología humanista, ¿no? Astrología humanista. Pensando desde una astrología centrada en el ser humano, que ese es mi gran interés, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tiene la astrología Ujú. eh, con la personalidad humana? Bueno, te diría que a día de hoy te podría decir que la astrología, sin lugar a dudas, es la herramienta de autoconocimiento más grande que existe. O sea, con ella puedes llegar al fondo de la personalidad humana, tanto lo que la persona ya conoce o ya reconoce, como todas estas cuestiones latentes que la persona, por supuesto, puede desconocer completamente, ¿no? Entonces, para mí Completamente es llegar a niveles de detalle de la personalidad y de la incongruencia del ser humano también. claro, claro, a veces yo he escuchado eso de ojalá hubiese un libro de instrucciones, ¿no? Claro. Que explicase cómo funciona la personalidad humana. Pues ese libro de instrucciones existe Ah, sí. y es la carta natal. Es Ah, la herramienta básica con la que hacemos todo el trabajo los astrólogos, ¿no? qué interesante. Lo que pasa que, claro, yo la he centrado más en el ámbito del estudio de la personalidad y no tanto en el tema del análisis de futuro, que es muy tentador. Pero yo siempre he pensado que si una persona se conoce a sí misma en profundidad, conoces tus aptitudes, habilidades y talentos, pero también todo eso que llamamos como defectos, que a mí no me gusta esa denominación, porque entiendo que en todo caso son elementos o carencias que la persona deberá rectificar a lo largo de su vida, ¿no? Y eso es lo que te permite crecer, evolucionar como ser, ¿no? Yo lo cuento cuando voy a dar conferencias, ¿no? Imagínate delante de un naranjo, ¿no? Se te ocurriría preguntarle cómo descubriste el propósito de tu vida, ¿no? ¿Cómo supiste que tu propósito era crecer como un naranjo y dar naranjas, ¿no? Es muy obvio, ¿no? ¿Por qué es tan raro para un ser humano, ¿no? ¿Por qué necesitamos casi toda una vida para reconocer quién soy yo, ¿no? De verdad, ¿no? En serio, y cuál es mi propósito, ¿no? Nos pasamos la vida intentando dar kiwis, mandarinas, plátanos, etcétera, cuando a lo mejor un día descubrimos que éramos la semilla del naranjo y que nuestro propósito era tan obvio y evidente como dar naranjas, ¿no? Entonces, esta explicación me parece increíble, ¿no? Porque entendiendo lo que me estás comentando, lo que nos estás comentando a todos, hay personalidades que son inventadas y que van en contra de su propia naturaleza. Mira, yo te diría que en realidad lo que yo he llegado a, no sé, a descubrir o a investigar, y ahí sigo, ¿eh? Porque mi trabajo va a terminar cuando acabe mi vida, ¿no? Claro. Entonces, yo entiendo que en todo ser humano hay un ser, una identidad auténtica, ¿no? Eso que decimos el yo de verdad, ¿no? Pero llegamos a un mundo en el que, bueno, de alguna forma nos han enseñado que es un mundo hostil y por tanto que uno tiene que armarse de fuerza, de valor, de recursos y de herramientas para poder, fíjate, sobrevivir. Sí, correcto. De manera que casi como quien dice, venimos con una mochila, con un tipo de personalidad que tiene como propósito que tú seas capaz de sobrevivir. Y evidentemente el entorno, la escuela, la familia, etcétera, te rearman todavía más esa personalidad superviviente, ¿no? Entonces nos pasamos gran parte de la vida sobreviviendo a través de una personalidad superviviente, ¿no? Claro, en algún momento debo descubrir quién soy yo de verdad. Exacto. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, yo creo que no hay un momento preciso y concreto porque depende en el fondo del trabajo de cada persona. Puede no ocurrir, porque si yo como persona no hago un trabajo personal de conciencia para
ir a buscar quién está aquí, ¿no? ¿Quién soy yo de verdad, ¿no? Puede que muera sobreviviendo, ¿no? Y es muy triste y muy lamentable, pero bueno, yo tengo una gran fe en el alma que hay dentro de nosotros y pienso, bueno, si no he sido capaz de resolverlo hoy, ya volveré, ¿no? Tengo muchas vidas por delante para llegar a ser yo, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo hay un filósofo que él decía, ¿no? El propósito, el gran propósito de la vida es ser yo, pero de verdad y todo el tiempo, no a ratos. Claro. Entonces yo lo que veo, ¿no? Es que hay momentos, y lo he reconocido en mí, ¿eh? Yo decía, cuando yo voy a dar una conferencia, ¿no? Tenía la impresión de que dejaba de ser yo. Ya. De hecho, yo te puedo decir que en la primera ponencia que yo participé en mi primer congreso internacional, ¿no? Yo iba ahí con un miedo terrible porque tenía que hablar delante de centenares de personas y era la primera vez que lo hacía, ¿no? Y casi como que habría pagado para salir corriendo y no hacer esa ponencia. Ajá, ajá. Pero yo tengo ese punto de me he metido ahí, tengo que hacerlo, ¿no? Ajá. Y me acompañó un gran amigo que se llama Josep como yo y él es un gran psicólogo, ¿no? Él intentaba tranquilizarme, ¿no? Llegó mi momento, subí al escenario, ¿no? Di mi ponencia, yo tuve la impresión de que estaba muy nervioso. Cuando bajé le pregunto a mi amigo y le digo, ¿qué tal, no? Y él me dice, mira, subiste al escenario y en el momento en el que abriste la boca, dejaste de ser tú. Oh. Claro, ese mensaje lo he recibido muchas veces en cursos, en conferencias, etcétera, hasta que un día me di cuenta que en realidad me lo estaban explicando mal, porque el que salía en esos momentos era mi yo verdadero. Ok. Por tanto, en esos pequeños momentos era cuando me permitía ser yo. Ujú, ujú. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Yo veo que las personas nos permitimos en determinados momentos ser nosotros mismos de verdad, Sí. y es ahí cuando uno disfruta, se lo pasa Mm, bien, incluso se sorprende de todo lo que has hecho, ¿no? mm, ¿Cómo he podido, no? Es que tu yo verdadero tiene todos tus recursos, actitudes y talentos para superar lo que sea, ¿no? ujú, Y ahí es donde conectas con la vida, ujú. donde vives de verdad. Claro, lo que ocurre que en esta sociedad, cuando nosotros nacemos, en realidad somos auténticos, ¿sí? Hasta que nos dan un DNI, un documento nacional de identidad que dice qué persona, qué avatar eres tú, ¿cierto? Puede tener algún sentido en que la gente en ese periodo, cuando nos hacemos grandes y ya, bueno, grandes, que entre 7, 8, 9, 10 años, nos abordan con que, oye, tú eres pues, español, o tú eres estadounidense, o tú eres mexicano, o tú eres de cualquier otro país, pero ya te encasillan en algo en lo que en realidad tu esencia verdadera no comprende esa identidad. Sin embargo, es el juego en el que entramos para tener una persona, porque la persona no eres tú. La persona es la identidad que te da el juego de la sociedad para que puedas jugar a este juego, ¿no? Llamado, pues eso, sociedad, en el que puedes ir a pedir una cuenta bancaria a través de esta persona, puedes estudiar a través de esta persona, puedes conducir a través de esta persona, y llegan a cambiar la modificación del pensamiento del propio ser, convirtiéndolo en esa persona, siendo al final una identidad que ya no somos originales. ¿Tiene algún sentido esto? Mira, sí, pero a veces planteado de esa forma puede dar la impresión como me estoy equivocando o me estoy dejando llevar para que me metan en un territorio que no tiene que ver conmigo o no es mi realidad personal, ¿no? Y yo no lo veo así. Ok. Yo entiendo que el alma cuando elige una vida, ¿no?
elige también toda una serie de aprendizajes, ¿no? Correcto, sí. Y todo eso que experimentamos no es un error, forma parte de ese crecimiento y de ese aprendizaje que el alma ha elegido, ¿no? Yo no creo que nada sea accidental o que una persona pueda equivocarse, ¿no? En realidad, yo he conocido grandes maestros espirituales y a veces les decía, ¿no? El miedo que tenía a equivocarme, ¿no? Y me decían, pero no te das cuenta, ¿no? Un error es un gran aprendizaje. Ujú. ¿Cómo vas a considerar que un aprendizaje es un error, ¿no? Entonces, equivócate y todas las veces que haga falta, Claro, porque eso te hará mejor persona, ¿no? claro. Entonces, yo lo que veo, y eso, claro, lo puedo reflejar en la carta, ¿no? Personas que pueden venir a la consulta y con esa idea de cómo me estoy equivocando, qué mal que lo estoy haciendo en mi vida, ¿no? Y en realidad, yo te puedo decir que el 99,9% de las veces que me he encontrado con esa situación, yo le puedo explicar a la persona, no te has equivocado en nada. Has sido fiel al propósito elegido por el alma. Lo que pasa es que hay un momento en el que debes revelarte de esa personalidad que te han adjudicado y que tú has aceptado, ¿no? Y ser tú de verdad, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? En algún momento debo despertar, ¿no? Exacto. Y despertar es ser consciente, ¿no? El mundo es evidente, es un mundo egoico y el ego hará todo lo posible para que tú no despiertes, ¿no? Entonces todo está hecho, ¿no? Todo está montado, toda la estructura social para que el ego sobreviva, ¿no? Claro. Volviendo al principio, has comentado de que la carta natal, en definitiva, es el libro de instrucciones de la persona, ¿no? Cuando nace, su carta natal es el libro de instrucciones de la persona, de su personalidad. Eh, ¿Qué es lo que predomina? O sea, ¿qué es lo que te puede llegar a decir una carta natal de una persona en su propia personalidad para que ellos puedan sanar ciertas cosas? ¿Cómo se puede utilizar? Mira, en realidad es eso, ¿no? La lectura de una carta te permite entrar a fondo en todos los ámbitos de la personalidad, mi imagen, cómo yo se supone que debería ser o cómo soy, cómo actúo, qué es lo que siento, ¿no? Todo eso viene claramente establecido a través de tu carta, ¿no? Y precisamente ese fue el motivo por el que yo me abrí hacia las herramientas de terapia, ¿no? Porque Ujú. yo hacía lecturas de carta a personas, ¿no? Y la persona a lo mejor decía, fantástico, entiendo, ahora veo todo como soy, ¿no? Pero claro, yo ya tengo miedo, Claro. no confío en mí, me falta autoestima, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo para ser ese yo que tú pretendes que yo sea, ¿no? Entonces yo pensé, necesito algo, me hace falta algo que yo pueda darle a la persona y que participe en ese proceso de facilitación o acompañamiento para que la persona encuentre ese sentido de vida que busca, ¿no? Y eso lo encontré en mi primera conferencia pública, que la di en un centro de yoga, ¿no? Eh, Recuerdo que lo pasé muy mal, era la primera vez que me ponía delante de tanta gente, ¿no? Y cuando acabé la conferencia, se acerca un psicólogo que estaba en la conferencia y me dice, José, mira, por tal como tú hablas de la astrología, yo creo que te iría bien relacionarla con las flores de Bach. Qué interesante. Entonces, fíjate qué curioso, años atrás yo habría entrado en un herbolario, vi un papelito que hablaba sobre las esencias florales, me llamó la atención y me lo guardé. Pero ahí se quedó. Entonces, cuando ese psicólogo me habla de ello, yo recuerdo que llegué a casa y revolví toda la casa buscando ese papelito, porque yo recordaba que en algún momento ya había cogido algo con relación a eso, hasta que lo encontré. Entonces dije, vale, este es el camino. Entonces empecé a comprarme libros y libros, yo soy un devorador de libros, empecé a comprarme libros de terapia floral, de flores, me compré un set de flores y empecé a preparar frascos de esencias florales.
Entonces la persona venía a consultar y hacía la lectura de cartas y esa persona me decía, tengo miedo, no me atrevo, no confío, etcétera. Ahí tienes un frasco, esto te ayudará. Muy bien. Y así es como voy complementando toda esa realidad, ¿no? Yo es que no he conocido a ningún terapeuta que mezcle o que haga realmente ese mix entre lo que es astrología y flores de Bach. Eh, Solo a ti te lo he conocido en ese sentido. Ya. Sí. Eh, eh, Me sorprende mucho porque, claro, evidentemente yo también voy a tu consulta, ¿eh? Y a mí me ayuda muchísimo justamente el estar contigo en la consulta, comentarte mis temas y que me prepares las flores en ese mismo momento y que me las expliques, ¿no? Esto es para esto que me has comentado antes, que trabajamos de esta parte. Esto es para... Y eso me alucina, porque en realidad estoy tomando una información de ti que jamás hubiese pensado Claro. que, ¿no? Eso es fantástico. ¿Cómo llegaste a implementar en realidad, entendiendo la cosmología de la personalidad humana, que es a lo que estás trabajando, implementándolo con las flores de Bach, el resultado final que la persona experimenta o de los pacientes que llegan a tu consulta, ¿qué ves? ¿Qué cambios ves detrás de este trabajo? Te diría que yo puedo ver cambiar a las personas de forma fascinante, ¿no? Sí, Y eso es algo que nunca ha dejado de maravillarme, ¿no? claro. Porque yo recuerdo una persona que me vino a consulta y me dice, mira, Josep, yo vengo de parte del fulanito, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Yo le dije, pues no, la verdad, ¿no? Atiendo tanta gente que no lo Claro. recuerdo, ¿no? Me dice, sí, fíjate, ya te cuento yo, ¿no? Con esta persona nos conocíamos desde pequeños, ¿no? Y bueno, una de esas personas que tenía prácticamente como una vida plana, siempre haciendo lo mismo, de la misma forma, con una forma de vivir como muy sombría, muy triste, etcétera, ¿no? En un momento determinado veo que ese hombre cambia radicalmente su vida y yo lo veía pasar por la calle con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y me acerqué a él y le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y me dijo, mira, he ido a ver este terapeuta y fíjate el resultado que ha provocado en mí, ¿no? Y después de explicarme esto, el hombre me mira y me dice, Josep, yo quiero lo mismo que le hiciste a mi amigo, por favor, cámbiame la vida. Y dije, no, no sé si seré capaz de realizar lo mismo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, claro, ten presente que yo tengo la suerte de trabajar mucho en consulta y para mí esa es la mayor academia que uno puede llegar a tener, Claro. ¿no? Entonces, claro, eso te da mucha experiencia clínica, mucha experiencia práctica, ¿no? Cuando yo empiezo a preparar frascos de flores, en el herbolario donde yo le compraba los sets de flores, me dijo, Giuseppe, ¿tú no podrías prepararme frascos para las personas que vienen aquí a la arboristería? Yo le dije, claro, ¿y cómo lo podemos hacer? Digo, mira, tú me das sus datos de nacimiento y me das algún comentario en lo que necesitas tratar y entonces yo te preparo el frasco, ¿no? Claro, porque con los datos de nacimiento lo que haces es la consulta astrológica, Yo miraba la carta, tú ves el manual de la persona, correcto, ¿ah? Ves ese manual y luego aplicas en realidad lo que estaban necesitando a través del manual que ya tienes. correcto. Ah, bueno, pero Entonces, eso... claro, fíjate, ¿no? Es difícil para terapeutas o terapeutas florales o de todo tipo entender, ¿no? Cómo tú puedes tratar a una persona a la que no ves, ¿no? Pues imagínate el fondo que te permite la carta, ¿no? Qué interesante. Entonces, claro, para ponerte un ejemplo, la mujer de la arboristería me llamaba y me decía, José, mira, prepárame unas flores para María, ¿no? ¿Y qué le pasa a María? Está triste. Vale. Solo con eso, ¿no? Entonces yo miraba su carta y preparaba un frasco. Ajá. Al cabo de, no sé, un mes o así, la mujer del herbolario me llamaba y me decía, mira, José, ha venido María, está encantadísima de las flores, tanto que ha dejado los antidepresivos. Claro, yo le decía, Monse, tú no me dijiste que estaba deprimida. Me dijiste, está triste. Bueno, da igual.
le ha ido tan bien que ha dejado los antidepresivos. Bueno, qué interesante, claro. Entonces, claro, era una mujer que su herboristería trabajaba mucho y yo llegué a preparar, llegó un momento que preparaba 60 frascos a la semana. Wow, qué bárbaro. Entonces, claro, eso me dio tal nivel de experiencia clínica práctica, Claro. más lo que yo hacía en consulta, que me facilitó el poder ir asociando la terapia floral con la astrología, ¿no? Entonces, para mí es como, ¿cómo te diría? Como una tabla de sonidos, ¿no? Y cuando el experto en sonido te va a ir moviendo los botones Sí, para hacer la ajustando. sintonía fina, ¿no? Claro. Pues eso es como yo trabajo un poco la terapia floral, ¿no? Veo toda una serie de desequilibrios, ¿no? Y entonces, vale, yo sé que flores van a dar esa afinidad. Es que es súper interesante, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en las flores? Es decir, en realidad, ¿qué es la flor de Bach y cómo trabaja? Mira, las esencias florales se preparan de formas por el sistema que el doctor Bach estableció, por solarización o por ebullición. ¿O? Ebullición. Ok. Entonces son flores silvestres, un recipiente con agua de manantial, ahí se ponen las flores encima y se solarizan. Y de eso se prepara la tintura madre con la que trabajamos los terapeutas, ¿no? ¿Por qué Bach elige la flor, no? Porque eso ya se conoce desde muy antiguo, ya los antiguos alquimistas hablaban de la asignatura, ¿no? La planta ya te da a entender de alguna manera qué es lo que trabaja, ¿no? Entonces Bach reconoció que en la planta había lo que podríamos llamar como el error que curiosamente la flor rectifica. Por tanto, la flor armoniza, ¿no? Imagínate, ¿no? Tú tienes impaciencia, la esencia de la impaciencia, ¿no? La planta se desarrolla a una velocidad vertiginosa, ¿no? La planta en La sí, planta en sí o sea, su crecimiento es súper es rápido. muy rápido. En cambio, tú miras la flor y lo que hace la flor por su estructura a nivel de todo lo que es la flor en sí, ya te da a entender que lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Es como que frena, que tira para atrás. Eso te lo explicaría mejor un botánico que no yo, ¿no? Entonces, por eso elegía la flor, ¿no? Si la planta va rápido, la flor frena. Entonces, esa esencia floral traerá paciencia a la persona que es impaciente. Wow, qué interesante. Entonces, por eso Bach decía que las esencias florales trabajan a virtud y actúan de forma tan suave, como él decía, como el sol sobre la nieve, ¿no? Que tú ves que se va disolviendo y no te das ni cuenta. Sí. Entonces, para que la gente entienda, ¿no? Pues imagínate que tienes un televisor y hay toda una serie de canales desintonizados. Cuando tú pones esos canales, ¿qué ves? Pues nada, ¿no? Y entonces tú imagínate un sintonizador manual, ¿no? Vas girando hasta que sale una imagen nítida. La esencia floral sería el sintonizador. Entonces yo cada vez que tomo mis flores, ¿no? Es como si estuviese tocando el sintonizador. Llegará un momento en el que la imagen de ese defecto, de ese desequilibrio, está rectificada. A partir de ahí, la esencia floral deja de actuar. Entiendo. Y para una persona que en realidad está sintiendo tristeza, como esta historia que nos has contado, ¿cuál es la planta que...? Pues una de las que lo trabaja mejor es el gentian, la genciana, ¿no? Que es una esencia floral que trabaja precisamente eso, ¿no? La pena, la tristeza, el desánimo. ¿Y cómo es la estructura de la planta para que eso lo haga? Bueno, ya te digo que yo tampoco soy un gran conocedor del tema puramente botánico, ¿no? Eso, que si hablases con Jordi Cañellas, que él es un experto. ¿Ah, sí? Pues igual lo traemos también a este podcast. Y él tiene el Jardí de las Esencias, ¿no? Que es un campo impresionante donde él tiene ahí todas las plantas silvestres de Bach y otras, y él prepara con muchísima conciencia todas esas esencias florales y es un gran conocedor
de toda esa estructura, digamos, más botánica, que es lo que Bach de entrada buscaba, ¿no? Oh, qué interesante. Pues si nos está escuchando y quiere venir, está invitado. Sí, claro. En algún día en explicarnos esa estructura. Y acabas de comentar de que no solo son las flores de Bach, sino otras. Sí, porque bueno, Bach fue el primero que hace esa incursión en crear un sistema floral, ¿no? De hecho, Bach creó un sistema cerrado, ¿no? Hasta el punto de que él de entrada parte con una idea de 7 remedios, pensando como pensaban los alquimistas en el tema de los 7 planetas, ¿no? Porque antiguamente solo se conocía hasta Saturno, ¿no? Y a partir de ahí él descubre que con 7 no es suficiente y se encaja con los 12. De ahí por eso Bach hace alguna referencia entre el tema de los 12 sanadores, que así es como los llamo, Ajá. y los 12 signos zodiacales, ¿no? Ok. Pero él se dio cuenta que con eso no acababa de cerrar todo lo que él buscaba para encontrar ese equilibrio total en el ser humano, ¿no? Al final el sistema acabó cerrado en 38 esencias florales, ¿no? Tanto que va, que el día que cierra el sistema dice, mi misión esta vida está cumplida, ya puedo marcharme. Y en pocos días murió. Wow. O sea, para que veas, ¿no? Entonces, Bach, parte de la medicina fue la bacteriología, fue un megabacteriólogo. Sus remedios con toxemia intestinal resolvieron una cantidad de enfermedades crónicas en todas las partes del mundo. Con las flores de Bach. No, con lo que era vacunas de toxemia intestinal. Pero él sentía que ese no era el remedio. Entonces incursiona en la homeopatía. Llegó a ser un gran homeópata. Y llega un momento en el que decide abandonarlo todo y se va a la tierra de sus ancestros a buscar, no sabía muy bien qué, pero él creía que allí era donde encontraría lo que él había estado buscando toda su vida. Y efectivamente ahí es donde creó su maravilloso sistema floral, ¿no? Ah, qué maravilla. De ahí, pues lógicamente, ¿no? Han habido otras personas que han incursionado en ese territorio y han creado otros sistemas florales. Ajá. Pasa que, a mi modo de ver, el sistema de Bach es el único que verdaderamente va al fondo de la personalidad humana, ¿no? Que es tu Que es lo que yo pretendo, por supuesto, ¿no? Por eso para mí es la base de mi trabajo el relacionar, por eso en el libro que he publicado relaciono esencias florales con la astrología, ¿no? Exacto, que por eso, hablando del libro, lo tenemos aquí. Este es el libro La alquimia de la personalidad Correcto. de Josep Puig, un libro increíble en el que yo todavía le estoy repasando y repasando porque la información es muy interesante y la verdad que es para darle un par de vueltas a este libro. Le he dado la primera y creo que necesito un par más. En este sentido de entender, Hay mucha información. hay mucha información porque si alguien quiere llegar a este punto de comprender cómo la astrología puede ser, no puede ser, es el manual de instrucciones de la personalidad de un individuo, pero también quiere llegar al punto de entender cómo la energía de las flores de Bach pueden ayudar a alinear la esencia de esa personalidad, es lo que trabajan, ¿verdad? Claro. ¿Sí? ¿Qué debería saber esa persona para poder empezar? Mira, de entrada lo lógico es, por un lado, un buen conocimiento de base de la astrología, y para eso yo creo que hace falta una buena formación. Y en cuanto a la terapia floral, 3/4 de lo mismo, ¿no? Si tú verdaderamente quieres hacer un trabajo serio, honesto, ¿no? No es me voy a hacer un fin de semana de terapia floral y ya soy terapeuta Sí, claro. floral, ¿no? Claro. Detrás de ahí, si tú quieres hacerlo bien, tiene que haber un buen trabajo, ¿no? Y para eso también necesitas buenos formadores que te enseñen la base de ese tipo de trabajo, ¿no? Por eso yo me he especializado en la formación de la astrología tal como yo la trabajo desde el punto de vista de la personalidad, no tanto desde el punto de vista del futuro, ¿no? Ya, claro. Y por supuesto intento ya relacionar la terapia floral en el curso, ¿no? Para darle esa base a la persona, ¿no?
Entonces, bueno, depende hasta dónde quiera llegar la persona, ¿no? Ya. Por eso Bach también establece esa diferenciación, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tomar flores que seguir una terapia floral, ¿no? Bach lo diferencia claramente, decía, de la misma forma que una persona dice, tengo hambre, me voy al campo, corto una lechuga y me preparo una ensalada, ¿no? Tengo miedo, me voy al Sete Flores y me preparo mímulos y me lo tomo, ¿no? Ajá, ajá. Él ya buscaba también esa simplicidad, ¿no? Ahora bien, si tú lo que pretendes es ir al fondo de la personalidad humana y reequilibrar todos los desequilibrios, ah, rectificar todas las carencias, etcétera, entonces es necesario ir a un terapeuta que tenga un conocimiento suficiente para que te pueda acompañar en esa trayectoria, ¿no? Claro. Hay personas que me preguntan a veces, ¿no? Bueno, ¿y eso cuándo termina, no? Yo les digo, es algo que decides tú. El camino puede ser muy largo, ¿no? Yo no he dejado nunca de trabajarme a mí mismo, ¿no? Claro, es un trabajo de por vida. Entonces, ¿en qué momento puedes decir, ya está, ¿no? Cuidado porque cuando uno dice ya está, quien se va a posicionar va a ser el ego. Exacto. Ya lo he conseguido, ya soy el terapeuta, ya soy el Y máster. entonces ahí cuidado porque ahí a quien vamos a ver es al terrible ego espiritual que lamentablemente hay demasiados en este mundo, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Entonces, si uno es honesto con uno mismo, el trabajo personal acaba cuando uno muere, porque siempre hay la necesidad de ser mejor persona, ¿no? Yo si quieres te puedo contar una anécdota. Hace años, ¿no? Vino a mi consulta un hombre mayor, tendría, no sé, 86 años aproximadamente, ¿no? Y me dice, señor Josep, yo vengo a usted para un tema muy concreto. Y a ver si usted me puede ayudar, ¿no? Y yo le dije, mira, no sé, cuénteme y veremos si yo puedo, ¿no? Y el hombre me dice, mira, tengo artrosis, me duelen las rodillas, solo veo de un ojo y poco porque uno lo perdí por un glaucoma, el otro no veo muy bien, ¿no? Pero en realidad yo no vengo a usted para esto. Yo vengo a usted para que me ayude a ser mejor persona. Qué interesante. Perfecto. Para que cuando yo muera, la gente pueda decir, se ha muerto una buena persona, ¿no? Claro, me dejó muy descolocado, ¿no? Y yo le dije, de verdad tengo que ser honesto, no sé si estoy a la altura de lo que usted me está pidiendo hoy, ¿no? Entonces el hombre se quedó pensativo y me dice, he encontrado el terapeuta perfecto. Ya veo que tú eres la persona indicada. Claro. Yo voy a seguir contigo hasta que la vida me diga basta, ¿no? Lo curioso es que ese hombre era un maestro de artes marciales, era un maestro cabalista, por tanto, cada vez que él venía a mi consulta, él venía con su sobrecito, con una serie de datos, y me decía, Josep, estudiate esto, Josep, mírate esto, ¿no? Hasta el punto que yo le dije, en algún momento me tendrás que decir si en realidad no has venido tú a por mí y no al revés, ¿no? Y me dijo, bueno, tú también me ayudas a mí, José. Y yo, ya. Pero lo curioso es que detrás de él empezaron a venir personas con este motivo de consulta. Claro. Quiero ser mejor persona, ¿me puedes ayudar a ello? Wow, me parece fascinante, ¿eh? Claro. O sea, ese motivo es un motivo tan bonito, tan transparente, ¿no? Tan fuera de un sistema Claro. egoico, ¿no? Entonces uno tiene que estar enfermo para seguir una terapia. Pues no. Exacto, todo lo contrario. ¿eh? La terapia puede afrontarse de muchas formas diferentes, ¿no? Y ahí nos adaptamos un poco a las necesidades de cada persona, pero entonces por eso yo a la persona, si me viene y me dice, José, lo que yo quiero es ser mejor persona, pues yo le tengo que decir, tú me digas, basta, porque como yo puedo Medir, ¿no? El hecho de poder decirte, mira, ya eres buena persona, te doy el alta, ¿no? claro, No sé si se me lo podría decir a mí mismo, ¿no? claro. Pero me parece maravilloso, para mí es un regalo de la vida el poder hacer el trabajo que hago, poder ver a las personas, acompañarlas en su trayectoria,
hasta donde yo puedo. Yo no tengo miedo, tengo muchos miedos, pero nunca en consulta. Atiendo personas con enfermedades muy graves y les acompaño en esta trayectoria a veces hasta el momento final, ¿no? Ajá. Y para mí es como que es un regalo de la vida, ¿no? Que esas personas te hayan elegido a ti, ¿no? Sí, Para que les acompañes en su trayectoria final, ¿no? sí. Entonces yo he aprendido tanto y siento tanta gratitud, ¿no? Que hago lo que me apasiona y encima de eso, ¿no? El que puedas ayudar y acompañar a las personas en su trayectoria de vida, Es una gran eso no se recompensa. paga con dinero ni con nada, ¿no? Claro, claro. Es una gran recompensa, ¿no? Claro, Sobre el trabajo que estás claro. haciendo. Para alguien que esté considerando iniciar una terapia contigo, ¿qué le recomendarías? Pues algo tan simple como llamar por teléfono y pedirme visita, ¿no? En realidad, bueno, es lo que te digo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué hace falta? ¿No? Ahí depende de cada uno, ¿no? Hay personas que de entrada te priorizan dolencias, ¿no? Me duele la rodilla, me duele la espalda, tengo, no sé, fibromialgia, etcétera, etcétera, ¿no? O hay personas que ya te vienen con problemáticas mentales, emocionales, etcétera, ¿no? Pero yo iría con la idea de ser exigente en el sentido de decir, no te quedes ahí, ¿no? Y yo se lo digo a la persona, ¿no? Si tú lo quieres, yo puedo trabajarte tu rodilla, puede que consiga que te libere ese dolor, ¿no? Pero no te parece que podríamos ir un poco más allá, ¿no? Claro. Hay personas que te dicen, adelante, vamos allá, ¿no? Otras que te dicen, no, ya la rodilla está bien, ya está, ¿no? Entonces, a veces uno, como decía un gran amigo, es como un taxista, ¿no? Tú te subes al taxi y dices hasta dónde quieres llegar y por qué trayectoria quieres ir, ¿no? Entonces, un poco a veces somos eso, ¿no? Como taxistas que acompañamos a la persona hasta el destino que la persona haya elegido, ¿no? No soy yo quien tiene que decidir que esa persona tiene que despertar. Si hiciese eso, sería mi ego, ¿no? Claro, tu ego espiritual. Claro, ¿no? Y ya estaríamos cayendo en ¿Quién esto. soy yo para decirte a ti, ¿no? Sí, En todo caso, es un interés o una necesidad que tú tienes que sentir, ¿no? No soy yo quien tiene que decirte, ¿no? Por eso yo entiendo que es cada uno, ¿no? La necesidad de crecer como seres humanos, ¿no? claro, claro. Por eso en la carta pues llegar a ver, por ejemplo, que es algo para mí muy importante, la vocación, ¿no? Imagínate por un momento que los, no sé, 700.000 millones de habitantes que hay en este planeta fuésemos yo de verdad y encima entregásemos al mundo lo mejor de cada uno, ¿no? Indiscutiblemente tendríamos un mundo muy diferente del que tenemos. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Esta sociedad es una sociedad un poco complicada, extraña, en muchos momentos oscura, ¿no? ¿Cuáles son esos mayores malos entendidos que existen en la sociedad sobre la terapia de espiritual o terapia de, pues eso? Mira, lamentablemente es lo que decimos, ¿no? Venimos de prácticamente 500 años de dominio del pensamiento racional científico, ¿no? Entonces parece, ¿no? Que hoy en día lo que hacemos tenga que tener toda una prueba científica, ¿no? O sea, si no está la ciencia probando Exacto, esto, ¿no? pero en realidad la ciencia siempre va por detrás de lo que es la naturaleza. Fíjate, ¿no? Yo me he encontrado situaciones, ¿no? De personas que me han dicho, bueno, pero claro, lo que tú haces, tanto la astrología como la terapia floral o la homeopatía, no tienen una base científica, no hay pruebas, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues yo sí las tengo. Dame tu dirección de correo electrónico, yo encantado te mandaré todos los trabajos que se han hecho en base científica sobre la homeopatía o la terapia floral, ¿no?
Y la persona que evidentemente quien te dice eso, muchas veces es un científico, ¿no? Normalmente. Te dice, bueno, es que en realidad no me lo voy a creer tampoco, ¿no? Es claro, yo ahí me miro a la persona y le digo, vale, de acuerdo, entonces el problema no es la ciencia, Exacto. el problema es la fe. Entonces ahí quien tiene que revisarse algo a nivel de argumentos eres tú, no yo. Exacto. Porque a mí fe no me falta, a ti sí. Claro. Pero bueno, Entonces, sí. esa es la cuestión, ¿no? Y yo entiendo que le damos demasiado valor al argumentario científico como si la ciencia fuese lo mejor de lo mejor, ¿no? Y es cierto que han habido grandes avances científicos que nos han aportado recursos maravillosos, pero la ciencia también, o los científicos fueron los que hicieron posible la fabricación de las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso también era ciencia. También cierto. Entonces nos quedamos solo con lo bueno. Y eso no es un poco sesgado, ¿no? No, pues si vamos a ser honestos, pongamos todo sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué juzgamos tanto a lo que no tiene un argumentario científico y somos tan poco exigentes con la base de la ciencia, ¿no? Os recuerdo un reportaje que se hizo en la televisión catalana, en TV3, ¿no? Que el título era La cara oscura de una pastilla, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de ciencia, ¿no? Hablamos de enfermedades iatrogénicas, ¿no? Es que claro, ahí cuando hablamos de ciencia parece que todo tenga que ser fantástico, maravilloso, ¿no? Y mira, por un lado, yo no necesito una prueba científica. Para mí es suficiente con la fe. Sí. Que quizás otros necesiten pruebas científicas, pues es su problema, no el mío. Yo no necesito, porque no creo, y de hecho te diría que estoy convencidísimo, que la ciencia no haría mejor ni la astrología, ni la terapia floral, ni la homeopatía. No la mejoraría. No. Y por mucho que una persona crea en algo fuertemente, no la hará más veraz. De la misma forma, si alguien que no cree lo invalidará, ¿no? O sea, el creer en algo no lo valida más, o el no creerlo no lo invalida, ¿no? Por eso las verdades, ¿no? No dependen de las opiniones de las personas, por eso son verdades. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos discutiendo, ¿no? Claro. Porque eso son opiniones, ¿no? La cuestión es que tú preparas un frasco de flores y ahí ves el resultado, Claro. ¿no? Eso no se nota y yo lo corroboro. Y dices, vale, es que bueno, es el efecto placebo, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer un placebo en un bebé recién nacido? Porque funciona exactamente igual. ¿Y cómo hago un efecto placebo en un caballo, en un gato, en un perro, en un periquito? Porque yo he tratado animales con esencias florales. Wow. Entonces, que alguien me cuente cómo le haces un efecto placebo a un caballo. Pues interesante. Esa es la Claro. cuestión, ¿no? Claro. Y hoy en día, tú lo decías, ¿no? Cuando hoy tengo la costumbre de explicar las esencias florales que yo le pongo a la persona, ¿no? Pero antiguamente yo no lo explicaba, no sé muy bien por qué, ¿no? Y yo te podría decir situaciones de esas que yo mismo me quedaba alucinado, ¿no? Recuerdo una mujer que era así como muy sumisa y pagaba un precio muy alto por su sumisión. Entonces yo le preparaba su fórmula de flores y le ponía una esencia floral que es la indicada para tratar esa sumisión, que es dentate. Entonces yo le preparaba el frasco, la persona se iba con su frasco cuentagotas, al día siguiente me llamaba por la puerta Tintón y me mostraba el frasco agarrado por la goma, por la pipeta, y me decía, Josep, mira, no sé qué me has puesto aquí, pero yo agarro el frasco con la mano, me quema y lo tengo que tirar al suelo. Entonces yo le decía, pensaba, esos centauros. Me miraba una persona y le decía, no te preocupes, te cambio la fórmula. Le preparaba la fórmula sin esa flor, ya no la veía hasta el mes siguiente.
Al cabo de unos meses, cuando a mí me parecía, volví a poner Centauri. Al día siguiente, la persona ting-tong, con el frasco en la mano. Yo sé, ¿te acuerdas? Me vuelve a pasar como esa vez. Es que agarro el frasco y me quema la mano y tengo que tirarlo al suelo. Tranquila, yo te modifico la fórmula, de preparar la fórmula sin el Centauri hasta el mes siguiente. ¿Qué reacción tenía? ¿Dónde está el efecto? Bueno, entiende que Leo estaba haciendo resistencia por miedo, por inseguridad, por lo que tú quieras, ¿no? A esa Es vibración como de esta hoy flor. por hoy todavía no puedo, ¿no? Yo entendía Sí. cómo no estoy preparada todavía, ¿no? Te puedo decir que en un momento determinado le puse el Centauri, ya no le quemó la mano y esa mujer cambió su vida radicalmente. Qué interesante. Qué bueno. Para que veas, ¿no? Entonces, ¿cómo podía saber esa mujer que yo le ponía el Centauri en el frasco? No tenía forma. No, no tenía manera. Y si es un efecto placebo, ¿cómo le quemaba la mano? ¿No? Y casos así te contaría un montón, ¿no? Wow. Que demuestran o invalidan totalmente el argumento del efecto placebo, ¿no? Yeah. Qué interesante, Josep. Hablemos de tu libro un poquito. ¿Qué pueden esperar los lectores de este libro? Mira, de entrada, un camino, yo creo que relativamente fácil, aunque como tú decías, es cierto que hay mucha información y ahí uno tiene que releérselo, ¿no? Un camino relativamente fácil para hacer una pequeña gran incursión en su propia personalidad. En este libro yo entrego un elemento que ha sido un trabajo de muchos años, Ajá. que es un modelo de personalidad. Un modelo de personalidad. Correcto, ¿no? Fíjate que en todas las disciplinas, psicología junguiana, enneagrama, etcétera, Sí. ¿no? Tenemos modelos de personalidad a través del cual tú puedes extraer un perfil de personalidad. Sí, hablamos de los Sí. enagramas, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Las 9 ¿Qué personalidades. problema tienes ahí? Que ese perfil de personalidad te puede encajar millones de personas. Sí. Entonces yo, en base a la astrología, sentía la necesidad de buscar un modelo de personalidad que fuese lo más individualizado posible. Qué interesante. Por tanto, que cuando tuviese ese modelo pudiese sacar un perfil que es el tuyo, no el mío, ni el de 500.000 personas, el tuyo. O sea, las personas que estudien, se lean este libro e incluyan su trabajo personal de autoevaluarse, esta herramienta les enseña su propia personalidad. Correcto. Tienes ahí lo que yo he llamado los 4 pilares de la personalidad, que es eso, es un modelo de personalidad humana a través del cual tú puedes extraer un perfil totalmente individualizado, el tuyo. Ah, qué No el interesante. de 10 millones de personas, ¿no? Como ocurre con los enagramas, por Correcto. ejemplo, o como Correcto. ocurre con otras técnicas. Por eso para mí es que eso es lo que yo ya veo en la carta, ¿no? La carta es la tuya, no el de 1.000.000 de personas, ¿no? Claro. Pero sentía la necesidad de crear un modelo que fuese accesible y fácil, ¿no? No tienes que pasarte, como me he pasado yo, 50 años estudiando e investigando astrología, ¿no? Entonces yo quiero entregarte un modelo que sea fácil, que sea accesible y que no tengas por qué tener grandes conocimientos de astrología, ¿no? Y que encima pueda ser aplicable en cualquier disciplina, ¿no? Qué Hoy en interesante. día te puedo decir que hay desde odontólogos, psicólogos, médicos, etcétera, que trabajan con este modelo. Pues qué interesante, Josep. Me parece fascinante el libro. Yo lo he estado ya revisando una primera vez. Fíjate que ya lo tengo medio manoseado. y quiero entrar en profundidad al estudio del libro para diseñar, más que diseñar, conocerme aún más. Claro. Yo, como bien sabes, también trabajo muchísimo mi personalidad, mi Por supuesto. espiritualidad y toda mi conciencia, ¿no? Que también doy mucho soporte a mucha gente en este sentido, y espero que dentro de este canal hoy con Josep Guarch podamos tener un poco más de conciencia, un poco más de tecnología, un poco más de sabiduría en el conciencia de la personalidad de cada uno de nosotros y saber en realidad quiénes somos de verdad. Porque ahí está nuestro poder, porque ahí está toda nuestra conciencia y toda nuestra sabiduría para poder experimentar
una vida de éxito y con propósito. Y este es el fin, ¿no? Claro, por Estamos supuesto. hablando de esta vida, la que nos toca vivir y la que podemos diseñar. Claro, claro, por eso yo siempre hablo de la reprogramación astral, ¿no? Okay. Es utilizar el cosmos para reprogramar tu personalidad y que esa personalidad te dé más sentido a un propósito elevado de vida, ¿no? Que te permita vivir, no sobrevivir. Ajá. Es importante que el ser humano deje de sobrevivir, Exacto. que estamos aquí para vivir, no para sobrevivir. Muy bien. Y vivir apasionadamente, Claro. con pasión. Claro. Muy bien. Josep, si la gente se quiere poner en contacto contigo y quieren conocerte, ir a tu terapia, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde te llaman? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te Bueno, encuentran? pues a través de mi página web, josepquart.com, o ahí tiene la dirección de correo electrónico. Muy bien. Lo dejaremos en los comentarios, en el link, la posición de Yo casi página web. siempre les digo que si me van a contactar por teléfono, prefiero un WhatsApp, porque me paso el día en la consulta atendiendo personas Vale, y no puedo atender el teléfono. perfecto. Entonces, si me mandan un correo o me mandan un WhatsApp, yo cuando tengo un momento les respondo. Y sí, les tengo que decir que tengo muchísima gente en consulta Sí. y a veces, pues bueno, hago lo que puedo, ¿no? Sí. Y hay personas que están ahí meses en lista de espera, ¿no? Sí, sí. Doy fe de ello. Josep, muchísimas gracias por haber venido a este podcast, a esta casa. Aquí tienes tu casa, Gracias. esta comunidad. Un placer. Muchas gracias. Y en la que espero que volvamos a estar juntos en otro día. Cuando quieras. Y también, Encantado. si viene El Jordi. el Jordi, pues oye, podemos hacerlo los tres, que sería Yo creo que si le invitas, vendrá. Sí, pues Creo que sí. Jordi, vaig per tu. Muchas gracias, Josep, un placer. Un placer. Y gracias a todos por haber visto este podcast y por apoyar, comparte, deja tu comentario y si quieres aprender más, síguenos. Hasta pronto.